La historia de un Kirkus por el Yin Yang del anime. Capítulo 1. El comienzo de todo. Hola, mi nombre es Izuku Midoriya y hoy les contaré mi historia, la historia de cómo yo me convertí en el Kirkles que todos temen, ja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 . Hoy podemos ver a un pequeño niño peliverde el cual estaba yendo con su madre al doctor ya que no había activado aún su Kirk y eso les preocupó a ambos. En el hospital ya podemos verlos sentados en el consultorio médico después de que al pequeño peliverde ya le hubieran hecho sus pruebas médicas requeridas, así podemos verlo él con su mamá un poco nerviosos esperando el diagnóstico del doctor el cual estaba viendo unas radiografías, entonces se tensaron ya que el médico se había girado para observarlo, entonces el médico habló. Médico. Bueno, señora Midoriya, los resultados de su hijo indican una sola cosa, y lamentablemente me entristece mencionarle que su hijo no posee ni poseerá ningún Kirk, lo siento mucho, pero tendrá que olvidar ese sueño de ser un héroe. Con eso dicho, la madre del peliverde se tapó la boca con lágrimas saliendo de sus ojos, en cambio el peliverde no tenía ninguna emoción en su cara, parecía estupefacto y no sabía cómo expresarse ante esa noticia, de que él jamás tendría un Kirk y de que el médico le había dicho que abandonara su sueño de ser un héroe, así lo único que pudo hacer fue ver a su mamá y se congeló más al ver su expresión de tristeza ya que solo había visto esa expresión cuando su padre murió y les llegó la noticia, entonces vio su muñeco de All Might y apretó sus manos de frustración y tristeza. Después de eso tanto madre e hijo salieron del hospital camino a su casa y en todo ese tiempo el pequeño peliverde siempre tuvo su mirada gacha mientras su pelo tapaba sus ojos y tenía sus manos apretadas, y eso le preocupó a su madre la cual veía como la noticia le había afectado a su hijo. Al llegar a su casa el pequeño se fue corriendo a su cuarto y se encerró todo mientras su madre lo veía. En el cuarto el pequeño alzó su mirada así pudiendo verse sus ojos los cuales tenían lágrimas en ellos con una cara de rabia, así vio su monitor y fue hacia él para poner su video favorito y contemplar a su héroe favorito All Might y no solo eso sino que también estaba contemplando algo más, y que estaba viendo. Lo que el pequeño veía era cómo es que nunca podría ser un héroe como el del video ya que él nunca tendría un Kirk en su vida, así empezando a derramar sus lágrimas, entonces su madre entró al cuarto ya que estaba muy preocupada por su hijo y lo vio llorando mientras su mirada estaba baja y tenía apretadas sus manos con mucha fuerza que hasta se veía como sus nudillos se ponían blancos, así giró y vio a su madre y dio con una voz suplicante y temblorosa, "My mama, ¿crees que yo pueda ser un héroe como All Might?". Oír a su hijo su madre no pudo aguantar y estalló en un llanto mientras iba y abrazaba a su hijo mientras decía. Madre. Lo siento mucho Izuku-kun. Así ese pequeño peliverde era Izuku el cual en ese momento sintió que todo su mundo se iba despedazando, ya que al terminar su madre de decir eso él estaba pensando. Eso no era lo que yo quería oír, dime por qué y por qué la vida es así y yo solo quería ser un héroe, el cual salvara a todas las personas con una sonrisa, solo quería eso. Así Izuku rompió en un gran llanto junto a su mamá. Al día siguiente el pequeño se despertó con una expresión triste y sin alegría, mientras que él estaba recordando los sucesos de ayer. Así se alistó y desayunó junto a su mamá la cual tenía los ojos rojos de tanto haber llorado la noche anterior. Eso le comprobó al pequeño que no era un sueño lo que había recordado. Así junto a su madre se dirigió al jardín de niños, donde todos se enteraron que él era Kirkles y nunca poseería ningún Kirk en su vida. Así estos empezando a burlarse de él, y decirle Kirkles, incluso su mejor amigo Katsuki Bakugou, el cual junto a otros dos chicos lo insultaba y lo golpeaban. Así transcurría el día a día del pequeño Izuku, mientras cada día más él empezaba a dejar de mostrar emoción en su rostro o incluso en sus ojos, donde antes había una sonrisa ahora no había nada, y donde antes habían ojos verdes brillantes y radiantes ahora solo eran ojos verdes opacos y sin ninguna emoción. Sin embargo
embargo, aunque no pareciera, él aún tenía algo de esperanzas de poder ser un héroe. Entonces un día, cuando él estaba asistiendo a la primaria, se encontró llegando al salón donde todos lo estaban viendo como siempre con caras burlonas, pero algo había diferente y él lo sabía, ya que también habían sonrisas felices y con intenciones nada buenas, y antes de que Izuku pudiera reaccionar o poder darse la vuelta para irse, alguien lo sujetó fuertemente de la cabeza y lo estrelló contra el suelo, haciendo que te sacara sangre de la boca y nariz. Sin embargo, eso no acabó ahí, sino que le quitaron sus cosas y las arrojaron por la ventana del salón. Entonces otras manos lo agarraron de los brazos y lo alzaron, así viendo que el que lo había estrellado en el suelo era Katsuki, y los que lo estaban sosteniendo eran sus dos secuaces, los cuales siempre seguían a Katsuki donde fuera. Así Izuku enfocó su mirada a Katsuki, el cual estaba con una gran sonrisa, y vio como varios de su salón se levantaban y se acercaban a él, mientras vio a otros quienes apartaban su mirada con nervios y con caras de impotencia. Así supo rápidamente lo que querían hacer, a la vez que abría un poco sus ojos. Así escuchó una risa la cual provenía la persona delante de él. Entonces Izuku dijo con voz neutra y sin casi ninguna emoción: Izuku. Ahora lo entiendo, Katsuki, así que finalmente convenciste a todos de unirte a ti para hacerme sufrir. Bakugou. Así es, pequeña escoria Kirkles, veo que no eres tan estúpido como pareces. Así, sin ningún aviso, un chico con el Kirk de aumento de musculatura, le dio un fuerte golpe a Izuku en el estómago, haciendo que éste sacara todo el aire que tenía. Sin embargo, eso no acabó ahí, sino que todos empezaron a golpearlo con o sin Kirk, haciendo sangrar al pequeño Izuku hasta que todos pararon y dejaron pasar a Bakugou, el cual tenía una cara divertida al ver a Izuku todo golpeado, y entonces dio algo que hizo enojar a Izuku. Bakugou. Ahora lo ves, tú nunca podrás ser un héroe si no puedes defenderte de nosotros. Tienes que darle gracias a la perra de tu madre, porque si no fuera por ella te hubiéramos matado ya, jajajajaja. Al oír eso, Izuku bajó la mirada y empezó a enojarse, mientras también apretaba sus puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos y sangre salía de sus manos. Así empezando a hacer fuerza, sin embargo no pudo hacer más, ya que Bakugou le había lanzado una fuerte explosión en su pecho que hizo que los otros dos lo soltaran y saliera volando a la pared. Así Bakugou con una sonrisa se dio la vuelta, junto a los demás alumnos, dejando a un pequeño Izuku mal herido pero no en peligro de muerte. Entonces empezó a moverse y se levantó, y al momento de levantarse se tambaleó un poco. Así salió del salón con la mirada gacha y su pelo sombreando sus ojos. Mientras que iba tambaleándose por el pasillo de la escuela, empezó a maldecirse por no tener Kirk y no haber podido defender a su madre por lo que había dicho Bakugou, así dando un fuerte puñetazo a la pared mientras gruñía de rabia. Después de la escuela, Izuku estaba vendado y se estaba dirigiendo a su casa, cuando pasó por una tienda y vio a un cúter. Así viéndolo atentamente, entonces entró a ella y lo compró. Así llegando a su casa y viendo que su madre no estaba ya que aún estaba trabajando, se dirigió a su cuarto donde entró y lanzó su mochila a una esquina mientras sacaba el cúter que había comprado. Así, sacando el filo y viéndolo fijamente, entonces se levantó la manga y miró su brazo por un instante. Así procediendo a colocar el filo del cúter en su piel y apretando sus dientes se hizo una cortada. Al ver eso y sentir el dolor, Izuku se sintió un poco mejor de lo que él había esperado, así procediendo a hacerse unas pocas cortadas más, y al terminar guardando el cúter en un cajón de su mesa, y vio su brazo sangrante por las cortadas y entonces sonrió un poco. Así fueron pasando los días, abusos tras abusos, y un día mientras Izuku estaba en el parque pudo ver a Bakugou, el cual estaba con sus dos cómplices molestando a un chico regordete. Entonces, sin más, Izuku solo vio que pasaba bien, y vio que otro chico se metió a defenderlo. Sin embargo le dieron una paliza a ese chico. Así con una mirada cansada se dispuso a irse a su casa, mientras decía: esta sociedad está mal, la vida está mal, no, incluso el mundo está mal si permiten que alguien como Katsuki se convierta en un héroe. Con eso Izuku llegó a su casa y encendió su computador para ver las noticias y todo lo que había pasado el día de hoy. Entonces repentinamente vio algo que le llamó la atención, y fue que en un video se mostraban dos villanos los cuales estaban atracando un banco, y al parecer parecía que iban a poder huir, y vio que varios héroes no hacían nada y los vio atentamente y se enojó por lo que vio en uno de ellos, pero antes de que pudiera seguir viendo eso su madre lo llamó para comer. Así apagando el monitor y yendo a comer junto a ella,
Pasó el tiempo y ahora Izuku se encontraba cursando la secundaria, donde no había cambiado nada de lo que le pasaba, seguía siendo víctima de abusos e insultos, lo único que cambió fue su cara de indiferencia quedó y apenas o no podías ver alguna emoción en él y sus ojos finalmente se oscurecieron haciendo unos verdes oscuros sin emoción alguna, además de eso cabe decir que Izuku estuvo haciendo ejercicio así aunque no fuera mucho podía defenderse de varios abusadores y ganarles, sin embargo eran raras veces, ya que o se descuidaban o no sabían cómo pelear, además que le ayudaba su intolerancia al dolor para contraatacar, entonces podemos ver a Izuku el cual estaba siendo insultado y golpeado por Bakugou como siempre y por sus dos secuaces, entonces escuchó de nuevo algo que lo molestaba y es que Bakugou estaba insultando a su madre así Izuku parándose rápidamente y dándole un puñetazo a uno de los secuaces de Bakugou, mientras que el otro se abalanzaba hacia él y lo tomaba por un brazo, pero Izuku rápidamente le dio un cabezazo haciendo que este se sostuviera la frente y lo soltara, pero cuando se volteó para enfrentarse a Bakugou este fue recibido por una explosión en su estómago la cual lo alzó del suelo y haciendo que sacara saliva mientras bajaba su cabeza en el aire y entonces recibió otra explosión en la cara la cual lo mandó a un árbol con mucha fuerza, así quedando inconsciente, mientras que Bakugou lo miraba con cara de asco, así retirándose con sus dos secuaces mientras dejaban a un Izuku inconsciente, después de un rato Izuku se levantó y fue a su casa donde se acostó en la cama mientras se tapaba un ojo y en el otro se podrían ver un poco de lágrimas, así se levantó y abrió un cajón donde se encontraba el cúter que había comprado hace tiempo y procedió a cortarse y al terminar cuando lo iba a guardar se le quedó viendo con ojos fríos y vacíos y en vez de ponerlo en el cajón y lo puso en su chaqueta de la escuela, así al día siguiente Izuku nuevamente fue acorralado por un chico que lo quería molestar pero vio que Bakugou estaba llegando, así Izuku sacó el cúter y sacó el filo, mientras lo tenía en su mano pero no lo había alzado, Bakugou vio eso y el chico también y se puso un poco tenso entonces Bakugou apartó al chico y vio a Izuku y dijo: Bakugou, ¿qué crees que estás haciendo maldito inútil sin Kirk? ¿Acaso piensas que con esa mierda me vas a asustar? Así Izuku sacando una pequeña sonrisa mientras bajaba la mirada entonces Bakugou le dio una fuerte patada en el pecho haciendo que Izuku se golpeara y cayera al suelo sentado, así Bakugou dándose la vuelta y retirándose junto al otro chico, mientras que Izuku seguía con esa pequeña sonrisa en su cara y solo se paraba y se iba. En la clase el profesor entró con muchos papeles, así diciendo que eran para ver que querían estudiar, sin embargo los lanzó todos al aire mientras decía que no importaba ya que todos querían ser un héroe, así con eso dicho casi todos los alumnos se emocionaron y activaron sus quirks, casi todos porque Izuku estaba en sus pensamientos mientras tenía esa sonrisa que no se le había quitado, y entonces habló Bakugou. Bakugou. Profesor no me incluya con estos extras y que yo seré el mejor héroe y estaré entre los terceros puestos de las personas más ricas del país. Así todos molestándose y empezando a discutir con él hasta que el profesor habló. Es cierto Bakugou, tú quieres ingresar a la escuela OA para héroes, así todos sorprendiéndose y entonces se escuchó una pequeña risa así todos volteando a ver de dónde provenía y la encontraron, el lugar de donde provenía la risa era del mismo Izuku, el cual no dejaba de dar esa pequeña risa seca y sin emociones que a varios se les heló la sangre, sin embargo Bakugou se paró y dio una explosión en el escritorio de Izuku mientras molesto le preguntaba. Bakugou. ¿Y tú maldito inútil Kirkles de qué mierda te estás riendo? Izuku. Jejeje, solo me río de pensar que tú serás un héroe Katsuki nada grave. Bakugou. ¿Qué mierda estás diciendo maldito inútil? Izuku. Lo diré claro, así que escucha bien. Entonces Izuku alzó su cabeza y miró a Bakugou con su mirada fría y con esa sonrisa que incluso a Bakugou le dio una mala sensación, así Izuku procediendo a decir lo siguiente. Izuku. Esta sociedad, este mundo y esta vida estarían mal, estarían podridos si dejaran a alguien como tú o incluso a alguien como ellos ser héroes, ¿por qué? Jejeje, porque no tienes ni una puta aptitud de héroe maldito bastardo abusador de mierda.
Con eso dicho, todos se quedaron sorprendidos, incluso el mismo Bakugou, ya que Izuku nunca había dicho nada así en su vida o había gritado de esa forma. Sin embargo, Bakugou se recompuso rápidamente y iba a golpear a Izuku, pero el profesor lo detuvo y lo mandó a sentar. Así todos se calmaron, pero aún estaban sorprendidos de lo que había hecho y dicho Izuku. Así transcurrió el día normalmente en la escuela hasta en la salida, donde Izuku ya había acabado de guardar todas sus cosas a excepción de un cuaderno. Ya cuando lo iba a tomar, alguien lo agarró primero y alzó la mirada para ver quién había sido y no se sorprendió al ver a Bakugou con sus dos cómplices. Así el mismo Bakugou observó el cuaderno y vio que decía, apuntes de héroes. Así solo agarrando y dándole un golpe explosivo a y quemándolo, pero aún dejándolo bien para leer. Así después lo tiró por la ventana. Mientras Izuku veía eso con un poco de fastidio, entonces Bakugou habló. Bakugou. Bueno, maldito imbécil, ¿quién te crees para decirme eso, Izuku. Solo dije lo que creía, no veo nada de malo en eso. Todo eso lo dijo con una voz tranquila y neutra, pero con una sonrisa pequeña. Bakugou. Tú maldito, ¿cómo te atreves? Así Bakugou agarrando a Izuku por la camisa y dándole un golpe en la cara a Izuku, que lo mandó al suelo, pero antes de eso Izuku sacó rápidamente su cúter y le hizo una cortada en la mejilla a Bakugou, el cual al ver eso se enfureció más e iba a mandar una explosión hacia Izuku. Sin embargo, fue aturdido por un golpe de palma abierta en su cara, algo que se esperaba, y rápidamente fue cortado en la palma de su mano por Izuku, el cual después dio una patada al pecho de Bakugou, el cual cayó al suelo. Entonces al ver eso sus secuaces fueron contra Izuku, el cual se agachó, dio media vuelta y puso sus manos en el suelo, así levantándose con ellas y dando un golpe en las caras de los secuaces de Bakugou con sus pies, pero rápidamente tuvo que girar en el suelo para evitar una explosión de Bakugou, el cual estaba con una rabia hacia Izuku. Así mismo se levantó y se puso en guardia con su cúter al frente sostenido con una sola mano y la otra con la palma abierta cerca de su pecho, y con una sonrisa provocativa hizo un gesto de aburrimiento, así haciendo que Bakugou fuera a atacarlo, y con la sonrisa en su cara Izuku lanzó un golpe de palma, el cual Bakugou bloqueó, pero rápidamente Izuku agarró el brazo de Bakugou y lo jaló, así empezando a dirigir el cúter al ojo de Bakugou. Sin embargo, fue detenido por uno de los cómplices de mientras que el otro lo agarraba del otro brazo para que soltara a Bakugou. Así el mismo Bakugou salió de su asombro y le quitó el cúter a Izuku y lo aventó hacia la ventana, así volviendo su vista a Izuku, y rápidamente dándole un puñetazo en el estómago que le sacó el aire a Izuku. Entonces un secuaz de Bakugou lo agarró por su cabello y le alzó la cabeza, así recibiendo una explosión en ella y después un puñetazo, después una gran explosión en su estómago, y así estuvieron por 5 minutos, hasta que Bakugou se hartó y lo dejaron tirado en el suelo del salón de clases y se fueron. Así Izuku solo se empezó a levantar poco a poco y escupió sangre, mientras se sentaba recargándose en una pared y veía al techo con una sonrisa sangrienta en su rostro. Después de eso se levantó y recogió sus cosas del salón y salió para recoger su cuaderno y su cúter, así sacando su cuaderno del estanque de peces y lo veía fijamente y suspiraba, así guardando todo y saliendo de la escuela con dirección a su casa. Izuku iba caminando hacia su casa cuando pasó debajo de un puente, donde cuando ya estaba a punto de salir oyó un ruido y giró para ver qué era, y entonces lo vio, era un villano de lodo que había salido de las alcantarillas, el cual fijó sus ojos en Izuku, el cual lo veía de forma indiferente, y entonces antes de que el villano pudiera ir hacia Izuku habló. Izuku. Bueno, y dime, ¿de qué héroe de pacotilla estás huyendo? Así el villano se quedó desconcertado por eso, ya que vio que Izuku se sentaba y ponía una mano en su mejilla esperando la respuesta. Entonces el villano, aún desconcertado por la actitud del Izuku, habló. Villano. Estoy huyendo de All Might, pero solo eso tienes que saber, y que tú me servirás como un buen contenedor para esconderme. Así fue directo a Izuku con intención de atraparlo, pero Izuku solo se movió rápidamente esquivando así al villano, mientras pensaba en que si esperaba llegaría a All Might y podría preguntarle lo que siempre supo que tal vez no podría hacer, pero él era su última luz de esperanza ahora. Así Izuku se dispuso a estar esquivando al villano, el cual se comenzaba a frustrar hasta que en un descuido pudo agarrar a Izuku del brazo, así sonriendo, pero entonces se escuchó una voz que salía de la alcantarilla y resonaba debajo del puente. Voz. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy aquí.
Así saliendo Olmig de la alcantarilla y al ver al villano dio un poderoso golpe que dirigió una fuerte onda de viento que esparció al villano y expulsó a Izuku al suelo así quedando inconsciente, después de un rato sitio que alguien le estaba dando palmaditas en su mejilla y abrió los ojos y vio a Olmig el cual se disculpó con él y le agradeció por soportar al villano hasta que llegó así le mostró al villano el cual estaba encerrado en 2 botellas de refresco, en ese momento Izuku agarró su cuaderno abierto y vio que Olmig le había firmado su cuaderno, así al ver eso le salió una pequeña sonrisa, entonces recordó lo que quería hacer y se levantó y al ver que Olmig ya se iba a ir se acerca y se aferra a su pierna así saliendo volando junto a Olmig. Entonces él mismo notó a Izuku y le dijo que su nivel de fanatismo era demasiado, así aterrizando en un edificio, en donde Izuku rápidamente antes de que Olmig se fuera le habló haciendo que se diera la vuelta y lo viera, entonces con su atención obtenida Izuku empezó a hablar. Izuku. Señor Olmig, quisiera hacerle una pregunta y esa sería, ¿cree que una persona sin Kirk pueda ser un gran héroe como usted? Entonces Izuku alzó su rostro y vio a una persona flaca y decaída, sin embargo, no se sorprendió mucho, entonces Olmig vio eso y sin más solo suspiró y se alzó la playera mientras decía. Olmig. Esto chico es una herida que me hizo un villano en una batalla, gracias a esto solo puedo trabajar como héroe durante 3 horas al día, no digo que no es bueno soñar sin embargo, una persona sin Kirk no podría ser un héroe, así que lo siento chico pero tú no puedes ser un héroe, podrías ser un oficial de policía o un bombero ellos también arriesgan sus vidas para ayudar a la sociedad, pero aunque su trabajo no sea tan respetado aún así puedes serlo. Izuku tenía la mirada baja mientras apretaba con fuerzas su puño y decía con una voz enojada, frustrada, triste y desilusionada. Izuku. Dígame por qué, porque es que esta sociedad es tan malditamente hipócrita, desde niño lo sabía que nunca podría llegar a ser un héroe, pero no me quería rendir, el doctor, mi madre y todos los chicos que me molestaban, insultaban y me jodían en las escuelas me lo dijeron, usted era mi única esperanza, pero hasta usted me lo dijo yo no puedo ser un héroe. Así Izuku empezando a llorar mientras que Olmig lo oía y solo se disculpó y después se marchó dejando solo a un Izuku completamente destrozado, así cuando Olmig se fue completamente Izuku se puso de pie con la cabeza baja y empezó a hablar. Izuku. Incluso el mismo Olmig está podrido como esta maldita sociedad, solo por no tener un Kirk nos discriminan, nos excluyen, nos maltratan, nos hacen menos, lo peor es que dejan ser héroes incluso a los abusadores de escuelas, las oportunidades que dan son una mierda, el mundo necesita un cambio, el mundo necesita ser purgado de los falsos, necesita ser purgado de los egoístas y de las normas, me lo han dicho nunca seré un héroe, entonces ¿qué tal si en vez de ser un héroe, yo podría ser un villano? Nunca me dijeron que no lo podría ser. Así Izuku alzó su cabeza con una sonrisa macabra y ojos locos mientras sacaba su cúter. Izuku. Prepárate mundo que estás a punto de ver al villano que tu inmunda sociedad ha creado. Este es el comienzo de todo, ja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 . Así Izuku riéndose de manera macabra mientras recogía sus cosas y metía en su mochila la botella donde estaba encerrado el villano que había capturado Olmig. Este es el fin de este capítulo, espero que les haya gustado cibernautas. La verdad nunca esperé subir esta teoría, ya que de repente llegó a mi cabeza y me puse a escribirla, pero bueno, este es un capítulo y también piloto, y si veo que tiene mucho apoyo haré lo posible por ponerme al día con las demás para así subir esta teoría y sin más que decir adiós.